Yo les vengo diciendo, miren muchachos, ustedes tienen reservas negativas 14.000 millones de dólares. Y tiene un dólar regalado, que todos sabemos que es regalado. Por eso sale más barato tomarse un café en Roma que tomarlo acá. ¿Sale más barato? No, sale la mitad. Y el año que viene, o ahora, dentro de unos meses, con Kicillof midiendo 40 y Milei midiendo 20, y ustedes dicen que es el comunista, todos se van a dolarizar, todos van a vender, los inversores van a vender las acciones, los títulos públicos, y van a ir ahí. Y el dólar se va a ir a la mierda. La CUNSA no dice que se va a ir, dice no hay ninguna forma de que no ocurra. Es muy interesante la manera en que lo plantea, míralo. No fue robusto a esa corrida cambiaria electoral, pensando la del año que viene, la dolarización del año que viene, que va a ocurrir. Va a ocurrir. Sí, porque inexorablemente, porque el kirchnerismo va a tener una inexorablemente. probabilidad alta, baja, pero no cero. Entonces, tenemos que hacer el programa económico robusto a ese escenario, porque si no, ¿viste? Si yo hago programas económicos y hago una autocrítica del gobierno previo, que es sostenible, sí, solo si yo gano elecciones, eso no es democrático, porque puede ganar el otro. Entonces tiene que ser robusto a que gane, sí, democracia republicana, no la autocracia. Bueno. Entonces, que va a haber una dolarización de cartera, creo que es bastante predecible. Entonces, el año pasado no aguantó Vení. eso. Inexorable, O sea, bastante predecible. Eso dicen todos. Entonces, va a llegar Milei con un dólar corriendo, con los precios, con la inflación, atrás de eso, y va a perder. Ahora, les digo la verdad, ¿qué me preocupa a mí? Este año y medio. Es una agonía insoportable. Es una agonía insoportable. Y lo otro que uno tiene que pensar es, ¿qué pasa luego? ¿Qué castigo va a tener toda esta gente? Todos los que le vendieron esa mierda a los tipos, todos los jueces. ¿Sturzenegger va a estar en el próximo gobierno? ¿Burri va a estar en el próximo gobierno? ¿Caputo va a seguir estando? Es decir, o se hace una revolución o no se hace nada, quiero decir, ¿no? O se cambia todo o no se cambia nada. Es muy fuerte lo que pasa en Argentina, es muy fuerte el sufrimiento que ha habido en la Argentina. Hay una muy buena nota de Alfredo hoy, y que a mí me gustaría que la comentemos, la nota de Alfredo. Porque, a ver, además desde el lugar de Alfredo, muy responsable, muchos años, uno de los directivos más importantes de Página 12, fundador de Página 12, que se hace una pregunta que es la que está haciendo la gente que te hacen por la calle. Che, ¿no explota esto? ¿Cuándo explota? A partir de las angustias y la desesperación que tiene la mayoría de la población y en las conversaciones, la verdad que surge más de las conversaciones sociales, es decir, bueno, ¿cuándo explota? Porque ves un montón de situación de caída del poder adquisitivo, cierre de comercios, quiebras de empresas, despidos, caída del poder adquisitivo, el transporte, digamos, hay una cuestión como que se naturaliza, se viaja cada vez peor y cada vez más caro. Entonces hay una situación de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Mira, la verdad que siempre los que tenemos algunos anitos más, vemos las dos referencias inmediatas. Hubo otras en el pasado, pero las inmediatas es 1989 y 2001. 1989 fue la hiperinflación más los saqueos. Dramático, dramático. Cualquiera que recuerde ese momento era una situación. En realidad hay estudios sociológicos de economistas que la hiperinflación lo asemejan a una situación de guerra. El trauma que genera una sociedad es como una guerra. Después, lo voy a hacer más rápido, el 2001 fue el estallido de la convertibilidad con represión y muertes, ¿no? Entonces todos dicen, bueno, a ver cómo estalla esto. Claro. Porque es la acumulación de todo antes lo que mencioné de crisis. Te puedo marcar social. una diferencia. Sí. En el 2001 no había inflación. Claro, no había inflación, Se pero estalla sin inflación y sin que el dólar corra. claro, pero lo que tenías era un deterioro generalizado de que la plata no te alcanzaba, del desempleo, del corralito. Digamos, la gente no tenía acceso a la posibilidad de tener disponibilidad de sus recursos. Ahora tenés todas unas condiciones que todos te preguntan ¿cuándo estalla? Lo que ha habido hasta ahora, y hay que ver cómo continúa, una implosión social. No es que no pasa nada. Viste que tú dices, y no pasa nada. Sí, pasa. Hay una implosión social que se ve rápidamente en pluriempleo,
¿Qué significa? Y la plata no me alcanza, el laburo. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenés eso? Se rompen vínculos. Digamos, alguien que trabaja 12, 14, 16 horas, se rompen vínculos. Esto genera problemas de salud mental, problemas de cómo ajustamos el presupuesto. Bueno, bajamos el consumo, no salimos. Bueno, todo eso se ve, el ajuste, ven cómo se reordena a nivel familiar. Y eso tiene costos elevadísimos para una sociedad, en una sociedad fragmentada. Esa es la implosión social. ¿Se puede saber cuándo se va a estallar? No, no se sabe. La verdad que hay, tanto en Argentina, cuando fue lo de la hiperinflación, nadie pensó que iba a dispararse la hiperinflación. Ese día te levantás a la mañana y no sabés que a la tarde va a explotar. No sabés por qué, de qué lugar, cómo. El 2001 tampoco. Claro. Incluso, no lo puse en la nota, pero para no ampliarlo y confundir, digamos, en Chile, viste que hubo un montón. El boleto de colectivo. Fue el boleto tren, colectivo, sí. fue el del transporte, donde tuviste la revolución de los pingüinos, que eran primero los secundarios, después fueron los universitarios, y de ahí surge el liderazgo de Boric. Bueno, ¿y qué pensaba? Y era una sociedad pasiva. No, bueno, hay un momento que hay un evento que es inesperado, que concentra el malestar generalizado. Concentra el malestar generalizado. ¿Cuál es? No lo sé y Creo no sé. Hay que estar atentos y atentas al tema de salud pública, porque el deterioro del remediar, por ejemplo, que no haya medicamentos en los hospitales, genera muchísimas situaciones de violencia dentro de las instituciones, pero que genera también una desprotección. Va a morir más gente a partir de... Hay más muertes, hay más muertes, claro, por el tema también de la desatención del PAMI. Bueno, se van generalizando situaciones de deterioro en la sociedad. Llegará un momento que va a haber alguna expresión, puede haber una expresión política o una expresión social, que se dispara, vaya a saber por qué, por algún elemento, y va a decir, che, pero solamente por eso. No, no es solamente por eso, es por la acumulación de, por lo menos hasta ahora, 2 años y medio. Ahora bien, que exista esta implosión social y no un estallido, no significa que no haya resistencia. Hay una resistencia que se manifiesta, por ejemplo, en un montón de movilizaciones, pero un montón de movilizaciones, y la de ayer, que fue impresionante. Y esto es una resistencia, esto no es un estallido, son manifestaciones de la sociedad expresando el hartazgo de un ajuste permanente. Claro, la gente lo que pregunta es cuándo se va, ¿no? Claro. Yo digo... Yo creo que también la gente tiene miedo de que se vaya. O sea, yo siento que eso que vos decís, Alfredo, en relación al trauma social, está lo del 89 y lo del 2001 también generó un trauma social, porque bueno, con el estallido no solamente hubo muertes, sino corte de la cadena de pago. O sea, tuvimos momentos de mucha incertidumbre también, ¿no? De los sueldos se cobraban en cuotas, como que la gente le tiene miedo todavía. Hay una marca en el pueblo de tener miedo a un estallido. A mí me dicen que hay muchos actores que están hablando de buscarle alguna vuelta legal para que se adelanten las elecciones, que es parte de la conversación. Es difícil porque tenés que reformar la Constitución. Bueno, ahí creo que hay... bueno, qué sé yo. Ahora, la Constitución dice que tiene que haber vivienda para todos. A mí me parece honesto intelectualmente y oportuno, en todo caso, introducir un elemento que... coincido plenamente con el diagnóstico y me parece que es brillante, es muy claro lo que dice Alfredo en cuanto a la acumulación de la postergación, el malestar, el daño al tejido social. Ahora, yo no me olvido, y creo que la experiencia argentina nos muestra también casos así, de que el voto es un instante. El voto es una decisión de probablemente los últimos 50 metros de la fila o los últimos 10 metros de la fila para muchos, ¿no? Para millones. Está estudiado eso aparte. Esos últimos 10 metros hay mucha gente donde llega con un grado de incertidumbre y ahí es donde incide no solo esa acumulación que forma un carácter, que forma un estado de ánimo, que impulsa un cierto malestar, si el estado de ánimo es generalizado de pérdida de poder adquisitivo y demás, sino que también tiene que tener algún tipo de anclaje en cuanto a la alternativa, porque llegar a esos últimos 10 metros de la fila solo con hastío, también puede pasar que lo que sucedió en las últimas elecciones, donde todos asumíamos que lo que había pasado en la provincia de Buenos Aires con el cachetazo que sufrió el gobierno se iba a replicar el 26 de octubre,
y una aparición providencial de Donald Trump, un par de elementos muy puntuales, dieron una vuelta A mí me parece que hay sobre una eso. diferencia, que en ese momento estábamos ante una crisis financiera, ahora estamos ante una asfixia de Social. vida cotidiana, Claro, ¿no? claro. Es una cosa, Sí. para mí en serio, cuando ellos tomaron el otro día la decisión de volver a subir el transporte, a mí me dio la impresión de que ahí fue el último error. O sea que el transporte es el lugar donde yo veo Bueno, es el que lugar la más frágil desconexión acá. que tiene este gobierno con la realidad, Claro, no con sabe los vínculos maniobrar. sociales. El Sí. presidente es una persona totalmente disociada Sí, en todos sí, los aspectos. sí. Hay una señal del mercado laboral que muestra que hay por lo menos un punto a considerar, que se ha agotado lo que es el empleo refugio, ¿no? Claro. Que pierden el plataforma. trabajo y que, bueno, está lo del trabajo de plataforma, del Uber y del Cabify. Entonces, sí, bueno, algunos han viajado últimamente en taxi, están insultando, iba a decir a la puteada, pero porque el Uber y Cabify está bajando y el precio del taxi no puede subir. Claro. Digamos, no puede bajar, perdón, no puede bajar. ¿Pero por qué está bajando tanto? Porque hay una saturación de Uber y Cabify y la demanda no responde porque no hay un mayor poder adquisitivo. Y después hay, disculpame, después mucho trabajo informal, mucho trabajo informal. Cualquiera que recorra el conurbano va a encontrar que en muchas de las casas hay en las ventanitas ese kiosco o esa venta de alimentos y así es una estrategia de supervivencia. Ahora bien, hay un momento de saturación, porque el desempleado que va, todo eso, bueno, después necesita un mercado, una demanda, y esa demanda no aparece. Entonces la tasa de desocupación, como pasó en el último trimestre del 2025, subió. Y entonces en este 2026 se supone, según los expertos, que va a tener un salto más fuerte, ya con Claro. una tasa de desocupación. Igual se de 2 siente la dígitos. dificultad para encontrar Cuando trabajo. vos sumas los que están desempleados más los que se fueron a buscar esos lugares refugio, lo que hicieron fue anotarse en monotributo y hacer alguna huevada, te da 15, no te da 7,5.